Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente. Apuntes de naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Cuánta gente engañada buscando ser una cortada, no comes en la fachada socialmente respetada. Es un camino y va a acabar contigo, hipotecado para ser más que tu vecino, comprando coches, muebles y televisores, sales, piscinas, móviles y más derroche. No te das cuenta, retroalimenta, demasiado tarde cuando el cinturón aprieta. Amigas, amigos, bienvenidos a Apuntes de Naturaleza, un programa de Radio Marchena para la onda local de Andalucía. Falta mucha naturaleza para ver que todo lo que hace falta te lo da la tierra. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo Hola vamos? a todos y todas. Un lunes más, un lunes aún de mangas cortas y esperando que el cambio climático frene de una vez. Ya veremos. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Antonio, Carlos. Nada, pues he estornudado varias veces, no sé si porque, como dice Carlos, manga corta, Sí, paras un poco, te enfrías y... Hay que ponerse ya. Y nada, pero bien. A ver, me tomo el programa como un medicamento. El pasado domingo, el 22 de septiembre, ha entrado el otoño que entra y que ya las previsiones de meteorología pues ya pronostican un otoño más cálido y más seco de lo normal. Aquí estamos un poco, claro, con este tema de que si... Perdona, teniendo en cuenta que acabamos de terminar el verano más sofocante de los últimos 60 años. Sí. O sea, hemos pasado un verano. Es que, claro, cuando se hacen estos números, pues uno lo vive en su experiencia personal, ¿no? Dice, bueno, pues yo no he pasado mucho calor este verano, yo he estado no sé qué, ¿no? Pero claro, no es esa la cuenta. La cuenta es la cuenta del planeta, la cuenta de... No, y además la media que hay, claro, la que cuentan, ¿no? Claro. Que digo que respecto al efecto del cambio climático, y hablando ayer con mi hija, que ha llegado de otra parte del mundo, de la parte de Yakarta, dice que allí es donde se está viviendo el cambio climático. Es que Yakarta se está planteando, ¿no? Ya hay un proyecto de cambio de ciudad porque ¿de traslado de ciudades? Porque se está inundando. Claro. Es que Yakarta, una ciudad enorme, con un montón de población, no puede seguir viviendo porque el mar ya se cuela en sus casas. Y hay un cambio, hay un proyecto de cambiar la ciudad entera a otra zona y la capital entera a otra zona por el culpa del tema del cambio climático. O sea, que eso de aquí a que hablamos que si tenemos 2 grados más, 2 grados menos, ya hay sitios del mundo donde tienen que plantearse desplazar, lo que hablamos siempre, la emigración por culpa del cambio climático. Y esto se está haciendo una realidad seria. Sí. De hecho, el artículo de opinión de hoy yo aprovecho y lo presento, de José Luis Gallego, que titula, lo publica el Confidencial y que titula Incendio en Portugal, inundaciones en Centro Europa. Hola, soy el cambio climático. ¿Todo bien?
Claro, es cierto lo que tú dices, lo de Yakarta y tal, pero es que si nos fijamos, lo que pasa es que como pasa así de soslayo, lo de las inundaciones la estamos viendo cotidianamente ya en España en cualquier sitio, ¿no? O sea, yo creo que casi todo el mundo se ha dado cuenta de que no llueve como llovía antes. En Centro Europa estas últimas inundaciones han costado 20 vidas, o sea, hay 20 personas que han muerto por las lluvias que han tenido, que son históricas, y ahora no sé si habéis visto las imágenes de la crecida del Danubio, que es también una crecida absolutamente histórica. Y mientras que Centro Europa se ahoga en la lluvia, en Portugal se asan con los incendios. Y ambos extremos pues son agravados por el mismo proceso que el cambio climático, claro. Del mismo sitio. Pues bueno, eso, que empieza el otoño, y que estamos siempre esperanzados de que con el otoño lleguen las primeras lluvias, y que en eso estamos, pero que va a ser complicado. Otro asunto. Que siempre se nos olvida, y es algo que tendríamos que acostumbrarnos todos los programas a recordar nuestro teléfono, por si hay alguien en directo, que hoy se puede, porque cuando tenemos una entrevista no se puede usar el teléfono, pero quien quiera usar el teléfono y llamarnos en directo en el programa, el teléfono es el 954845959. Aquí estamos. Muy bien. El abrazo que todos los lunes le damos a Palestina, ese abrazo de solidaridad, de recuerdos y de intentar ponerlo durante un instante en el dolor que están sufriendo. Hoy, como noticia, no sé si también habéis tenido oportunidad de estar pendientes de los medios, ha sido durante este fin de semana y ahora la ampliación, digamos, del genocidio que está llevando a cabo Israel, y que ahora ya pues también está lanzando toda clase de armamento destructivo sobre el pueblo del Líbano, con la excusa de que los terroristas pues esconden sus armas y se esconden ellos mismos entre los edificios civiles, y eso pues les da derecho a destruir pues cualquier edificio, sea de lo que sea un hospital, sea una escuela, sea un bloque de vivienda, sea lo que sea. Y el número de muertos pues ahora mismo es indeterminado, pero Israel está también atacando el Líbano. No hay que olvidar que el 88%, fijarse la cantidad, el 88% de las viviendas de la Franja de Gaza han sido destruidas. Y más del 90% de la población ha tenido que irse, es desplazada. O sea, prácticamente nadie vive en su casa. Unos porque han tenido que marcharse, y otros porque han destruido, si no han muerto, han destruido la vivienda, han destruido la casa donde vivían. Bueno, pues vamos a los contenidos de hoy. Carlos, ¿qué nos has preparado? Pues vamos a ver, ya teniendo de arranque a Antonio Martínez, a nuestro amigo Nono, que nos habló de las actividades del velero de Usamat en este verano, pues bueno, pues ya me entró un poco la curiosidad de ver el tema de la ley de costas, ¿no? Uh-huh. Tenemos un país con más de 10.000 kilómetros de superficie de dominio público marítimo y terrestre. Es enorme, y es una situación que, bueno, que es la verdad, esta ley de costas pues define en gran parte la riqueza medioambiental de nuestro país, porque es que estamos hablando de que 10.000 kilómetros de dominio público
es muchísimo, y además con muchísimas variedad de ecosistemas. Estamos hablando de playas, no solamente de playas, de dunas, estamos hablando de marismas, estamos hablando de acantilados y, en fin, una serie de estructuras totalmente distintas que todas tienen que ser protegidas por esto que se llama Ley de Costas. Vamos a hacer un pequeño análisis en base a un artículo de Manuela Cuevas, de Ecologistas de Nación, y bueno, ver un poco que el 44% de la población de España, que es que estamos hablando de casi la mitad de la población de España, vive en municipios costeros, que estamos hablando, los municipios costeros ocupan solo el 7% del territorio español. En el 7% del territorio español está ubicado el 44% de la población. La sobrecarga que tienen nuestras costas son brutales, ¿no? Pero esa cantidad de personas que viven permanentemente o que llegan, sí, no, del pues entonces ya cuando llegue el verano y las vacaciones, claro, entonces ya después en el ya no es el 44, ya en verano. Claro, el 80% de los turistas, o sea, de los 60 millones de turistas que llegan, el 80% de esos turistas van a la playa. Con lo cual, de 60 millones al 80%, pues puedes calcular la pincha de gente que va a la playa, más la gente que... O sea, que el equilibrio que tiene que haber allí entre la erosión, el desgaste, más el tema del cambio climático, en fin, la situación, pues muy interesante, Carlos. Un incremento fuerte, ¿no? Sobre todo el tema de la ley de costa, que es que he estado ojeando el artículo, he estado ojeando también la ley, y de verdad que tiene muchos artículos que nada más que para echarle un rato a uno de ellos. No lo vamos a echar por encima 4 cosas, que yo tampoco soy un experto en leyes, pero poner sobre la mesa para que lo entendamos, algunas pequeños apuntes sobre la ley de costa. Para que lo entendamos. Manuel, ¿qué nos has preparado? Pues mira, hoy traemos también un poquito de cambio climático y como algunos fenómenos como las inundaciones, el incendio o las de calor. Y nada, cómo el aumento de temperatura está haciendo que muchas especies de aves africanas se estén asentando aquí en el sur de la península. Y uno de ellos se ha asentado en el puerto de Chipiona. Y bueno, he tenido la oportunidad de ir un par de veces a hacer una jornada de anillamiento en verano. Y es el vencejo moro o culiblanco, y hay un proyecto muy interesante que están llevando allí a cabo precisamente en Chipiona, y nada, hablaremos un poquito de este vencejo. Muy bien, pues completamos el programa con el artículo al que me he referido antes de Ursula Gallego sobre el cambio climático en Europa, y cerramos con la guarida literaria, que hoy la pone voz Antonio Morente, que nos lee un fragmento de la obra del filósofo Leonardo Boff, brasileño, que titula El cuidado esencial, ética de lo humano, compasión por la tierra. Así que empezamos con música, como siempre. Sí, es también una versión de un clásico de Donna Summer de los años 70, Hot Stuff.
La situación que atravesamos en Europa estos días, con graves inundaciones y devastadores incendios que causan a la vez elevados daños materiales, la evacuación de miles de personas y numerosas muertes, todo ello es una consecuencia directa del avance de la crisis climática en nuestro continente, tal y como vienen pronosticando desde hace décadas los científicos. El último informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre el estado del clima mundial destaca que las olas de calor, las crecidas de los ríos, la sequía y los incendios forestales están teniendo graves consecuencias en distintas regiones del planeta, provocando miles de víctimas, trastornando la vida cotidiana de millones de personas y ocasionando pérdidas económicas valoradas en miles de millones de dólares. Y los autores subrayan que Europa está entre los continentes más afectados. El comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de la Crisis, Janet Leenaert, expresaba esta semana desde Estrasburgo su preocupación por los graves daños causados tanto por los incendios en Portugal como por las inundaciones en toda Europa central y oriental, donde casi 2 millones de personas se han visto afectadas y ha habido que lamentar numerosas víctimas. Con precipitaciones 3 o 4 veces superiores a la media anual en tan solo unos días, algunos ríos como el Danubio han alcanzado niveles no vistos en más de un siglo, desbordándose a su paso por ciudades y pueblos y provocando graves destrozos en viviendas, comercios, industrias e infraestructuras. Mientras tanto, al otro lado de Europa, miles de hectáreas de bosque ardían sin control en Portugal en pavorosos incendios imposibles de extinguir. Para el comisario, el político esloveno, que se declaraba conmocionado por las dramáticas imágenes que hemos visto en estos últimos días, la situación era el reflejo de la gran amenaza de la que nos alertan los científicos. Nos encontramos ante una Europa que arde y se inunda al mismo tiempo. Vivir en los extremos se está convirtiendo en la norma. Tal y como reconocía en el plenario de la Eurocámara, estos fenómenos meteorológicos extremos a los que antes asistíamos una vez en nuestra vida, se han convertido ahora en una catástrofe casi anual. La realidad global del cambio climático se ha trasladado a la vida cotidiana de los europeos. Las palabras del máximo responsable comunitario de emergencia no podían ser más directas. Hoy lamentamos esta tragedia y nos solidarizamos con las víctimas, pero también debemos mirar hacia el futuro y asegurarnos de estar preparados cuando se produzca el próximo desastre, porque llegará, más pronto que tarde, porque vivimos en una época de crisis. Europa es el continente que se está calentando más rápidamente del mundo y es especialmente vulnerable a graves fenómenos adversos como los que estamos afrontando estos días. Y esa es una realidad que todos debemos aceptar, pues como afirmaba el comisario, no podemos volver a un pasado más seguro. El coste medio de los desastres en la década de los 80 fue 8.000 millones de euros al año. En cambio, solo en 2022 los daños superaron los 50.000 millones de euros en un solo año. Y en 2023 los daños fueron aún mucho más graves. Por eso es imprescindible activar las medidas de resiliencia ya aprobadas por la Unión Europea en la Agenda Común, pues como volvía a reconocer el comisario en su comparecencia, el coste de la inacción es mucho mayor que el de la acción. Y es que se está demostrado que cada euro invertido en prevención y preparación evita 10 euros en pérdida. El pasado mes de abril, el Instituto de Investigación del Impacto Climático en Alemania publicaba un informe según el cual los efectos sobre la actividad productiva derivados del aumento de las temperaturas, los cambios en el patrón de las precipitaciones y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al calentamiento global causarían un volumen de pérdidas cercano a los 40 billones de dólares anuales hacia 2050. Y los autores volvían a señalar a la economía europea como una de las más afectadas. El cambio climático está aquí. Las devastadoras inundaciones en Europa Central y los terribles incendios de Portugal son su tarjeta de visita. Se trata de una verdad incómoda que debemos aceptar y que seguirá afectándonos aunque lo ignoremos, porque estamos ante una cuestión de ciencia, no de creencia. La realidad del colapso climático se está trasladando al día a día de nuestras vidas
una realidad ante la que debemos actuar ahora para construir un mundo más resiliente a los desastres y más seguro. Y la primera actuación es aceptarlo. Ahora, como decíamos, vamos a tocar muy por encima un poco la situación de las costas, que ya hemos dicho que es una situación en muchos momentos, pues, bueno, dificultosa por la presión brutal que existe que es de la actividad humana en este terreno frágil, variado y, bueno, y tan cercano a nuestra forma de vida, a nuestro estilo de vida. Que en la época, había un estudio de cuando, en la época, como se suele decir, la época de Franco, en la época anterior, en la que había una distribución más regular de la población entre lo que era el interior y las costas, y como en la actualidad la población se ha desplazado en mucha medida a la costa, bueno, entre otras cosas porque nuestro país ha apostado por la proliferación del turismo como situación económica. Entonces, donde está el negocio, donde está el dinero, pues hay un desplazamiento grandísimo de la población. La ley de costa incluye todas las playas, aunque ya he dicho que no solo las playas, incluye todos los espacios naturales y todos los sistemas naturales, todos los ecosistemas, dunas, acantilados, lo que son los estuarios, las marismas, en fin, todo eso está dentro de la ley de costa. Y una cuestión importante a destacar es que en España, en el caso de las playas, todas son públicas, de gestión pública y estatal. No existen playas privadas. En otros países, como por ejemplo Francia o Italia, sí existen playas privadas. En España todas las playas son públicas, con lo cual nadie nos puede decir en una porción de playa, esto es privado, aquí te tienes que ir. No es cierto. No solo son públicas, sino que tienen que tener un acceso gratuitos y, tienen las mismas normas de protección que el resto de la costa. Lo que establece la ley de costa es lo que se conoce por el dominio público de marítimo terrestre. Lo mismo que una vía pecuaria, hay que establecer cuál es el dominio público en función de metros. Pues en la costa también existe una zona que es de dominio público, que es el tema de que habría que deslindar, que ahí vienen los procedimientos de deslinde, con todo el procedimiento que hay, y los pormenores de si hasta dónde llega o no llega lo público, no llega lo público. Igual que si aquí se quiere deslindar una vía pecuaria o cualquier, entonces siempre hay algún roce entre lo privado y lo público, ¿no? La ley actual es de 1988. Hasta no hace mucho nos basábamos en una ley de 1969. Este dominio público de marítimo terrestre se considera al espacio que baña el mar en su flujo y reflujo en el territorio, entrando en este espacio 12 millas náuticas desde la línea base. También entran dentro de este dominio público marítimo terrestre todos aquellos recursos explotables que estén en una zona económica de 200 millas náuticas desde la línea base. Es decir, todo ese espacio es dominio público. Esta ley, que decíamos que venía de la ley de 1979, no era suficientemente amplia
porque en 1969 se dedicaba más al tema playa, ¿no? Y ya se amplía en 1968 y entra en toda la zona de dunas y el resto de las zonas costeras que no son solamente playa, ¿no? Como decía, el gran problema que tenemos en la playa es el gran reclamo turístico que hay, y entonces ya en la Constitución, debido a esta situación, en el artículo 132 aparece un artículo dedicado exclusivamente a lo que se conoce la protección de la ley de costa, la protección de nuestro territorio, de nuestro litoral. En la última ley, la de 1988, que se aprobó en julio del 88, es más proteccionista, o sea, amplía los que son los bienes que se consideran públicos y restringe los posibles usos que se pueden hacer de ellos. Hay que tener una serie de concesiones muy específicas para usar partes de este territorio público. Pero no solamente el terreno del mar, o sea, el terreno que podamos imaginar que ocupa una playa o que ocupa una zona costera, sino que ahí se incluyen también aquellos terrenos que se le han ganado al mar de alguna forma, directa o indirecta, por algún tipo de obra. O sea, los rellenos que se hacen para hacer algún tipo de infraestructura de obra también entrarían dentro de la protección de la ley de costas. También los terrenos que se desecan, incluye también los terrenos que el mar ha invadido. Si en alguna de las crecidas o el mar llega a invadir un espacio más grande, ahora tenemos el problema del cambio climático y cómo el mar va ganando terreno. Todo ese terreno que va ganando el mar por las crecidas, pues son terrenos que ya se empiezan a considerar como de dominio público terrestre, con lo cual la legislación de ese terreno puede cambiar con el paso del tiempo y va a ser un problema, porque el mar, si se va a ir comiendo terrenos que hasta ahora hemos invadido con nuestras grúas, pues ese terreno, si se queda invadido por el mar, ya entraría a formar parte del dominio público terrestre. De hecho, ahí está el mayor debate que existe ahora mismo dentro de este terreno público, que son las viviendas. Existen viviendas antiguas que están en territorio de pescadores y eso, que la intención es, la intención pública de alguna forma, desmontar ese tipo de infraestructura, pero también existen muchas viviendas que se han hecho después, y entonces ahí hay debate, hay manifestaciones, hay plataformas, hay unas plataformas de afectados de la ley de costa que están continuamente alegando recursos en contra de los artículos de estos. Lo que tienen en realidad son concesiones, ¿no? Entonces, la última vez tenía una concesión de 30 años prorrogable a otros 30 años, ¿no? Y ahí se anda, porque esto, la intención de la ley es, de alguna forma, desmantelar y dejar libre de viviendas todo lo que sería el dominio público terrestre. Por eso llega el tema algarrobico y es inconcebible que se haya levantado un bicharraco. Bueno, inconcebible. Cuando veamos el tema de la ¿Es posible? Sí, claro, porque después existe el tema de las competencias y ahí empiezan los líos. Claro. Con el tema de las competencias, porque hay una comunidad autonómica que tiene competencia y se creen que por tener competencia puedo hacer yo lo que me da la gana. No, ya veremos más adelante eso, ¿no? Entonces, la intención, como decía, de la ley es dejar libre el terreno costero y protegerlo de todo lo que es especulación, de negocio, preservar la costa como un lugar de disfrute, como un lugar de esparcimiento público. Problemas, pues los que ya vimos: el turismo, que es creciente, la continua privatización de la zona, las carencias que existen de accesos públicos, porque sí es un terreno público, pero es que es muy difícil llegar a ese terreno público, ¿no? Los accesos a la costa son muy complicados, en algunos casos es que no hay. El éxodo de la población del interior a la costa, la disminución porque esto es otro problema que hemos visto en algún programa, de los aportes de los ríos y los arroyos, esa importantísima disminución que hacen los ríos y arroyos, que están cada vez disminuidos por el tema de los abusos de los embalses,
pues este aporte de los ríos y arroyos hace que los ecosistemas del dominio público también cambien. La extracción de áridos, o sea, la arena que se extrae continuamente de las playas para la construcción, que también hay veces que sin Dios. La destrucción de las dunas, pues la ejecución de obras marítimas que generan lo que son barreras que bloquean lo que es el flujo de la arena. O sea, que hay una serie de barreras que impiden que la arena pueda fluir de manera natural. En definitiva, una desnaturalización de la zona y de estas porciones de terreno de dominio público. Pues vamos, una desnaturalización porque se olvida lo que es básico y que suele olvidarse cuando hablamos de terreno, que esto es un terreno que tiene la intención del bien común, y eso en nuestro país, imagino que en otros también, pero en nuestro país eso no existe. Y para ejemplos cercanos, nuestras vías pecuarias, pues las vías en el mar igual, aquí vamos a ir arrascando lo que podamos por el bien privativo de la zona pública, ¿no? Después se generó lo que se conoce como el reglamento de costas, ¿no? El reglamento no es más que otro sistema que desarrolla un poco la ley, o sea, para que se pueda entender bien la ley, pues porque claro, cuando se redacta una ley, cada uno puede llegar a entender las cosas, los artículos según le interese, ¿no? No, pues yo creo que poner, entonces un poco para determinar bien lo que dicen los artículos, pues se redactan los reglamentos, que son normas que desarrollan este tipo de ley y intentan evitar interpretaciones. En 2014 se hizo uno que está echándole un vistazo y claro, y modifica alguna incertidumbre, ¿no? Sobre todo en el tema de las viviendas que están construidas en territorio público. ¿Qué ocurre? Que como esto no quedaba claro, pues después en el 22, hace muy poco, se ha hecho otro reglamento, intentando afinar en lo que son los deslindes de la costa por culpa de las construcciones. En concreto, hay una plataforma, porque claro, este reglamento del 22 se anuló, porque hay una plataforma en Formentera que no dejaba clara cuál era el apartado de alegaciones en el tema de las privatizaciones. Y como ese apartado de las alegaciones, que es un apartado en los deslinde importantísimo, porque si no existen las alegaciones pues no se puede deslindar, no quedaba claro, pues esta plataforma de Formentera ha conseguido un poco que se anule este reglamento de 2022, ¿no? ¿Por qué? Porque se omitieron en este reglamento se omite un apartado importantísimo, que es el trámite de la consulta pública antes de hacer un deslinde, con lo cual eso no quedó claro y ahora mismo se está reestructurando este reglamento de 2022 para sacarlo lo antes posible. Luchas por el tema privado, luchas por existen movilizaciones contra el nuevo reglamento, la presión de la hostelería, que es grandísima, ¿no? La anulación impide, que haya la anulación del reglamento, pues impide que se haya una definición clara de los diferentes tipos de dunas, que es otra cuestión. Todas las dunas no son iguales, dejando a que cada uno interprete si esto es una duna o no es una duna, con lo cual me llevo la arena. Lo que se conoce por el ecosistema dunar. Pues os dejo porque esto va a dar más de sí, el tema de los chiringuitos, la instalación de chiringuitos, el chiringuito que hay que montar, desmontar, algunos que son desmontables, los que no son, y el tema de las competencias, que aquí a ver si voy rápido, porque claro, existen comunidades como Andalucía, Canarias, Baleares y Cataluña, que tienen competencias transferidas en la gestión litoral, pero claro, parece que el tener competencias transferidas se sobreentiende que tú puedes hacer lo que quieras, y no. Si existe una norma, las competencias no te obligan a cumplir la norma. Tú no puedes inventarte normas nuevas ni contrarias a la norma, como ha pasado en el Rico. Claro. Yo estoy aquí, como tengo las competencias, pues hago. No, tú no puedes inventarte la nuestra. O sea, existe
a nivel de comunidad autónoma cierta la sensación de impunidad de que puedo hacer lo que quiera por tener la competencia, y eso no es así. Las normas hay que cumplirlas, tenga o no tenga la competencia. Entonces, bueno, existe una nueva... Estamos pendientes de una nueva publicación de reglamento y seguiremos con las costas. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues vamos con nuestro refugio natural. El planeta se ha calentado alrededor de 1,2 grados centígrados desde el siglo XIX, momento en el que los humanos, nosotros, dimos paso a la quema de combustibles fósiles como método para generar energía y riqueza. Menos de 200 años después, los eventos extremos son cada vez más habituales, potentes y duraderos, como presentó Antonio al principio, y en este sentido el año pasado, el 23, pues ha sido devastador, y pues más o menos pues le sigue por la misma línea. Millones de personas, sobre todo las más vulnerables, sufren estos fenómenos, el nunca visto. El problema es que si no se pone fin al uso del carbón, petróleo y gas, irán a más cada año. Con cada fracción de grado de calentamiento, las olas de calor, los incendios, lluvias torrenciales, sequías, se vuelven cada vez más intensos. Respecto a las olas de calor, tenemos que señalar que multiplican el número, de sartos de pollo de los nidos, sobre todo en especies ligadas a ambientes urbanos. Algunas crías de aves, como el vencejo, avión y gorrión común, con el aumento de las temperaturas, saltan de los nidos antes de estar preparados para volar. Esto se debe a que en los nidos donde crían aumenta la temperatura, también de manera muy rápida, ya que lo realizan en las zonas más altas de los edificios, muchos de ellos bajo tejados y cubiertas, y en estas zonas la temperatura es aún más elevada. Además de la progresiva subida de las temperaturas y el aumento de episodios de clima extremo, en este contexto de cambio climático está dando lugar al cambio en las zonas de distribución de varias especies de aves. Según los datos de SeaBirdLife, diferentes especies de aves africanas han pasado aquí a la península, posiblemente como consecuencia del calentamiento global. De acuerdo con las previsiones de la Organización Ambiental, estas especies no serán las únicas. En el futuro avanzarán las especies más mediterráneas hacia el norte, mientras que se reduce el número en todas las aves que están aisladas en las zonas alpinas. Por tanto, aquí comienzan a llegar especies nuevas desde el norte de África, y de hecho algunas de ellas han experimentado un aumento en el número de observaciones en los últimos años. Ejemplo, buitre moteado. Otro ejemplo también es con una rapaz, el busardo moro, u otras como el vencejo cafre o el vencejo moro también. Especies que se van poco a poco instalando año tras año aquí, sobre todo en el sur de la península. Según los responsables de la Fundación Migre, no se tiene constancia de que estén desplazando de sus hábitats especies autóctonas, pero sí los intentos de hibridación. Por ejemplo, el ratonero moro, antes el menor número de ejemplares de su especie, se reproduce con el ratonero local, y el buitre moteado con el leonado. Seguimos y con una cuestión. Si a una persona le preguntamos que nos diga cuáles son las características de un ave, posiblemente lo primero que nos responda es que vuela. Aunque esto es correcto, hay aves que corren, como la perdiz, que nadan, los ánades, que bucean, malvasías y zampollines, e incluso algunas que ni siquiera pueden volar, como las grandes avestruces. De esta manera, la respuesta no es del todo apropiada. Sin embargo, con los vencejos esta característica es muy acertada. Estos representan la culminación de la adaptación más extrema al ambiente aéreo. En catalán, falciot, procedente de la palabra latina falci,
hoz hace referencia a una puntiaguda silueta en vuelo que nos recuerda a una hoz. El nombre científico es apu, que literalmente se traduciría como sin pie, sin pata, aludiendo al reducido tamaño de sus extremidades en proporción con sus alas. Pero si hay algún motivo por el que debemos apreciar y respetar a los vencejos, no es por sus largos viajes, ni por sus imposibles piruetas, las acrobacias imposibles que que realizan en el aire, sino por su importancia ecológica. Nos ayudan o son grandes aliados para quitar de en medio, de hecho es su alimento, a esos molestos insectos como son los mosquitos. Y ahora pues vamos ya con el vencejo moro culiblanco, de nombre científico Apus affini. Se trata de una especie de vencejo propia, como decíamos, del África subsahariana, que ha sufrido una expansión hacia el norte en los últimos años. Su límite de distribución alcanzaba Marrakech en 1920, Tánger en 1950. Aquí en el sur de la península fue registrada por primera vez en el año 1981. Desde el año 96 está presente en Sierra de la Plata, en Tarifa. Su reproducción en esta zona ocurrió ya en el año 2000. En 2004 se registró una segunda colonia en el puerto pesquero de Chipiona, concretamente en el techo del muelle de la Lonja. Desde entonces, el número de citas en la península ha ido en aumento y en 2008 se registró otra colonia en el norte de la provincia de Sevilla. En 2013 dejó de ser considerado como una rareza por parte de ZooBirdLife. Según el último censo de 2022, la especie está presente en Chipiona en 2 colonias diferentes, el puerto pesquero, con más de 100 nidos activos, y 4 nidos en el castillo del propio pueblo. Y desde 2010 se viene realizando el anillamiento científico de aves de esta colonia. A fecha de hoy se han marcado más de 240, se han recapturado más de 450 ejemplares en dicha colonia. En 2022 se anillaron 22 ejemplares y se recapturaron 128. En 2024, en enero, se llevó a cabo el primer anillamiento en periodo invernal de este vencejo. En esa ocasión se capturaron 100 ejemplares, además de 157 de avión roquero y 3 gorriones comunes. Más tarde, en verano, se anillaron 17 ejemplares y se recapturaron 167. Se estima que la colonia de Chipiona puede estar compuesta por más de 250 ejemplares. Podemos decir que el vencejo moro es una especie nueva para la fauna ibérica y que su núcleo reproductor más numeroso aquí en Europa se encuentra en Chipiona. Vamos a hacer referencia también al proyecto Vencejo Culiblanco de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, que nace a finales de 2022 con el propósito de realizar diversas actuaciones en la localidad de Chipiona y principalmente enfocada a la difusión del proyecto. Se comenzó con la presentación de dicho proyecto, el vencejo moro en Chipiona, proyecto Culiblanco, a través de una comunicación oral a cargo de Carlos Moreno en una jornada sobre avifauna de la costa noroeste de Cádiz, celebrada en la localidad de Chipiona en diciembre del 22. También se dedica al estudio de la biología de la especie, número de nidos, biología reproductora, tamaño de la población, el seguimiento de la colonia junto al de otras especies que comparten el mismo espacio, como son los aviones comunes, vencejos pálidos, ambos en época reproductora, y aviones roqueros, esta última especie invernante, que usa la colonia como dormidero, además de todas aquellas actuaciones dirigidas a la conservación de la colonia, como limpieza de cuerdas y otros residuos de los huecos de la lonja que provocaban bajas en diferentes especies de aves, instalación de un cartel informativo con el fin de divulgar la importancia de este espacio para las aves, la instalación de varias cajas nido para que los vencejos se le pudiera ofrecer más huecos en los que poder criar. Y también decir, para ir terminando, que este proyecto pues no sería posible sin la ayuda del Ayuntamiento de Chipiona, de Puerto de Andalucía, de la Sociedad Ornitológica de Andalucía, y destaco al grupo ecologista CAN de Chipiona por su gran implicación en dicho proyecto.
Este grupo local, CAN, Club de Amigos de la Naturaleza Escipioni, pues celebró a principios de verano pues su 40 aniversario y, en fin, desde aquí enhorabuena y que siguen otros tantos. Y, en fin, que gusta de conocer a gente que lleva tantos años aquí en fin, pues poniendo freno a las barbaridades que cometemos. Y nada, pues para ir terminando, pues del sonido de los parques nacionales, nos vamos en la costa, un poco al norte, a Torre Carbonera, en Doñana, y precisamente pues lleva el título de esta torre, Torre Carbonera. Levantadas como atalayas, las torres de vigilancia costeras acogen hoy a las especies rupícolas. Para esta pareja de halcones peregrinos de Torre Carbonero, una torre de piedra del siglo XVI, no difiere mucho de un cortado rocoso natural. Por la línea de costa, los fumareles cariblancos pasan de largo. A la guarida literaria de hoy le pone voz Antonio Morente y nos lee un fragmento de la obra de Leonardo Bosch, El cuidado esencial, ética de lo humano, compasión por la tierra. Leonardo, teólogo y filósofo brasileño, reivindica en estas páginas al sujeto como ser participante en la gran casa común, la tierra. El ser humano, en las diversas culturas y fases históricas, ha ido formulando esta intuición. Pertenecemos a la tierra. Somos hijos e hijas de la tierra. Somos tierra. Por eso hombre viene de humus. Hemos salido de la tierra y a ella volveremos. La tierra no está frente a nosotros como algo distinto de nosotros mismos. Tenemos tierra en nuestros adentros. Somos la misma tierra que en su evolución ha alcanzado la fase del sentimiento, de la comprensión, de la voluntad, de la responsabilidad y de la veneración. En una palabra, somos la tierra en su momento de autorrealización y de autoconciencia. Así pues, inicialmente no existe distancia entre nosotros y la tierra. Formamos una misma realidad compleja, diversa y única. Por eso, nuestro planeta Tierra merece un cuidado muy especial. Es el único que tenemos para vivir y habitar. Es un sistema de sistemas y un superorganismo de complejo equilibrio, tejido a lo largo de millones y millones de años. En virtud del asalto depredador del proceso industrial de los últimos siglos, este equilibrio se está a punto de romper en cadena.
Desde el principio de la industrialización del siglo XVIII, la población mundial ha crecido 8 veces, consumiendo cada vez más recursos naturales. Solo la producción basada en la explotación de la naturaleza ha crecido más de 100 veces. Esto representa una amenaza y por consiguiente la necesidad de cuidado especial con el futuro de la Tierra. Es escasa la conciencia colectiva de esta amenaza que se cierne sobre nuestro hermoso planeta. Los que podrían concienciar a la humanidad disfrutan alegremente del viaje en su Titanic de ilusiones. No se dan cuenta de que podemos estar yendo hacia un iceberg ecológico que hará que nos hundamos rápidamente. Para cuidar del planeta, todos tenemos que pasar por una alfabetización ecológica y revisar nuestros hábitos de consumo. Hay que desarrollar una ética del cuidado. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Pues con la voz de Antonio Morente cerramos hoy Apunte de Naturaleza. Un programa que hoy ha sido posible porque en el control técnico anduvo Manuela Amaya y Fran Lora. Navegar sin hallar tantas manchas. Aquí en los micrófonos Manuela Amaya, Carlos Rosa y Antonio Merida. Os emplazamos hasta la próxima semana, que seguramente estaremos de nuevo aquí con vosotros. Hasta entonces, queridos amigos y amigas, que lo paséis muy bien y gracias por oír la radio. Como los animales. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Onda Local de Andalucía, la red de comunicación y participación con más cobertura en nuestra comunidad. Ahora también en internet. www.emartv.com. Noticias, cooperación, medio ambiente, voluntariado e información local. Un espacio libre abierto al mundo. Entra cuando y donde quieras. www.emartv.com.